Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. ASEMI, agremiación de EPS, propuso un sistema al que denominó Todos Ponen para solucionar problemas financieros coyunturales del sistema de salud. La presidenta de esa agremiación aseguró que la decisión de la EPS compensar de solicitar su liquidación es responsable y que fue advertida con anterioridad. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En las últimas horas se presentó una emboscada a una patrulla de la policía en plena vía panamericana entre Tunía y Piendamó, en el departamento del Cauca. El ataque armado dejó un patrullero de la policía muerto, 3 uniformados heridos y 2 civiles heridos que se transportaban en un bus de servicio público. Asimismo, también en el Cauca, en la madrugada de hoy, se registró un ataque armado en la estación de policía de Cajibío. Minutos más tarde se registraron hostigamientos por más de media hora a una unidad militar ubicada en el sector de Salvajina, en límites entre los municipios de Suárez y Morales, igualmente en ese departamento. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Esta noche el DANE reportó que la inflación en Colombia mantuvo su tendencia a disminuir en marzo. La directora del DANE, Piedad Urdinola, informó que la inflación anualizada fue de 7,3%. Esto es inferior al 13,3% registrado en marzo de 2023. Los gastos relacionados con el transporte y los servicios públicos como la energía eléctrica y el gas influyeron en el costo de vida del primer trimestre del año. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Biden se impulsa en la carrera presidencial y supera a Trump en las encuestas por primera vez. Estados Unidos en alerta máxima por posible ataque de Irán tras el ataque de Israel que mató comandantes iraníes en Damasco. Temor y preocupación en Nueva York por uno de los terremotos más fuertes de su historia y las réplicas. Israel reconoce error en ataque que mató a voluntarios de una ONG en Gaza. Tensión diplomática entre Ecuador y México por decisión del gobierno mexicano de asilar al ex vicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción. Indignación en Francia por golpiza que le provocó la muerte a un joven en la salida de su colegio. Dado de alta paciente que recibió trasplante de riñón de un cerdo. En Estados Unidos, una nueva encuesta nacional concluyó que tanto Biden como Trump cuentan cada uno con el apoyo del 50% de los votantes registrados. Una nueva encuesta nacional de votantes registrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Marquette registró que el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump tienen la probabilidad de ser elegidos por el 50% de los votantes registrados, mientras que entre los votantes probables, Biden recibe el 52% y Trump el 48%. En la encuesta anterior realizada en febrero, Trump fue la elección del 51% y Biden la elección del 49% entre los votantes registrados, mientras que Trump ganó el 52% y Biden el 48% entre los votantes probables. Estos resultados incluyen a votantes que inicialmente dijeron que votarían por otra persona o que no votarían, pero luego se les preguntó su preferencia si tuvieran que elegir a uno de los dos candidatos. En la pregunta inicial, el 15% dijo que votaría por otra persona o no votaría. Trump recibió el apoyo inicial del 44% y Biden del 42%. Por ahora a Biden le va mejor con aquellos que están registrados y dicen que están seguros que votarán, y Trump tiene un margen sustancial con aquellos que están registrados, pero dicen que no estarán seguros de si votarán. Esto resalta el impacto potencial del registro de votantes y los esfuerzos de participación en la próxima campaña. Entre tanto, Estados Unidos se prepara para un ataque significativo de Irán que podría ocurrir la próxima semana. Estados Unidos está en alerta máxima y preparándose activamente para un ataque significativo por parte de Irán que podría ocurrir dentro de la próxima semana en respuesta al ataque israelí del lunes en Damasco, que mató a altos comandantes iraníes.
Altos funcionarios estadounidenses creen actualmente que un ataque de Irán es inevitable, una opinión compartida por sus homólogos israelíes. Los dos gobiernos están trabajando enérgicamente para posicionarse ante lo que está por venir, ya que anticipan que el ataque de Irán podría desarrollarse de varias maneras diferentes y que tanto los activos como el personal estadounidense e israelí corren el riesgo de ser blanco de un ataque. Un sismo de 4,8 con epicentro en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y una réplica de 4,4 sacudió Nueva York y sus alrededores. La ciudad de Nueva York, Estados Unidos, vivió un sismo de magnitud de 4,8, con una réplica de 4,4, el mayor en 40 años, provocando pánico en los ciudadanos y el movimiento de los gigantescos edificios. Según el Servicio Geológico del país, el sismo agitó la costa este estadounidense, desde Maryland hasta Maine, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey y Filadelfia. De acuerdo al reporte de las autoridades, los daños son mínimos y no hubo ningún herido, aunque los aeropuertos internacionales John F. Kennedy y Newark cerraron durante la mañana, provocando retrasos de 30 a 45 minutos en los vuelos. Algunos vuelos con destino a Nueva York fueron desviados a otros aeropuertos. Además, una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU también fue interrumpida cuando la presidenta y directora ejecutiva de la ONG Save the Children hablaba sobre la crisis humanitaria en Gaza. El alcalde, durante una rueda de prensa, dijo que estaban preparados para lo peor. Earthquakes don't happen every day in New York. So this can be extremely traumatic. The number of texts, calls, and inquiries that people sent out to not only our administration, but to family members checking on them. We know how this can impact you. But we're ready for the unexpected. Adams instó a los residentes de la ciudad a refugiarse debajo de los muebles, en una puerta o junto a una pared interior si sienten alguna réplica. Estados Unidos reportó la creación de 303,000 nuevos puestos de trabajo durante el mes de marzo y también reportó que el desempleo cayó al 3,8%. La Oficina de Estadísticas Laborales informó que la tasa de desempleo en Estados Unidos bajó 1/10 en marzo con respecto a febrero, hasta el 3,8%, mientras que la creación de empleo se mantuvo sólida, en un momento en el que la Reserva Federal está estudiando cuándo bajar los tipos de interés. La cifra es muy superior a los 231,000 puestos netos creados al mes en promedio en los 12 meses previos, y está por encima de las previsiones que hacían los analistas. Asimismo, el informe confirma que la fortaleza del mercado laboral, pese a los altos tipos de interés, está en un contexto en el que la Fed analiza datos como este para decidir cuándo comienza a bajar los tipos. Es decir, que mejoraron los empleos, pero los mercados están pendientes de la Reserva Federal porque esto es un refuerzo para que haya un nuevo descenso en las tasas. A finales de mayo será reabierto parcialmente el puente del Canal de Baltimore, que colapsó hace poco más de una semana, lo que provocó la muerte de 6 personas. Por medio de un comunicado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense ha determinado la apertura del Canal de Navegación Federal permanente a finales de mayo. Sin embargo, este plazo puede verse afectado por condiciones meteorológicas o cambios en la complejidad de la extracción de los restos del naufragio. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó hoy el puente mientras se adelantan labores para abrir una ruta marítima. Además, dijo que los responsables que ocasionaron el siniestro pagarán. My administration is committed, absolutely committed, to ensuring that the parties responsible for this tragedy pay to repair the damage and be held accountable to the fullest extent the law will allow. Biden también agregó que va a mover cielo y tierra para reconstruir el puente. El ejército israelí destituyó a los responsables del ataque al convoy de ayuda humanitaria que dejó 7 muertos en Gaza. En un informe detallado sobre un trágico evento que tuvo lugar recientemente en Gaza, el ejército de Israel ha admitido que el asesinato de 7 trabajadores del World Central Kitchen se debió a una serie de fallas en la comunicación y a una errónea identificación de objetivos que culminaron en este lamentable suceso, por lo que se tomaron medidas drásticas al despedir a 2 oficiales de la brigada Nahal y amonestar a los comandantes implicados. Por otro lado, Israel tomará medidas inmediatas también para aumentar la cantidad de ayuda humanitaria que permite entrar en la franja de Gaza, después de que el presidente estadounidense Joe Biden instara a mejorar la situación humanitaria en el enclave.
De esta forma, Israel permitirá la provisión temporal de ayuda a través del puerto de Ashdod, en el sur de Israel, así como por el cruce de Erez, que accede directamente al norte de la franja, además de aumentar el flujo de ayuda procedentes de Jordania, que entra por el cruce de Kerem Shalom en el sur. Hay tensión entre México y Ecuador. El presidente Daniel Noboa declaró persona no grata a la embajadora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pidió a la embajadora de México en Quito abandonar el país al declararla persona no grata. Esto tras comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y las aparentes consecuencias electorales de ese crimen. Además, luego México anunció que dará asilo político al ecuatoriano Jorge David Glass, vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa, y que está procesado por presunta malversación de fondos. Sin embargo, Noboa afirmó que no facilitará el salvoconducto para que viaje a territorio mexicano, agregando que México tiene la obligación de entregar a Glass para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia de Ecuador. Por su parte, el presidente mexicano dijo que no romperá relaciones diplomáticas con el país ecuatoriano. El empresario Elon Musk utilizó su red social X para opinar sobre la crisis de Venezuela, criticando el sistema de gobierno de Nicolás Maduro. El empresario Elon Musk, propietario de X, compartió un mensaje en redes sociales que generó un amplio debate tras expresar su opinión sobre la crisis política y económica que azota a Venezuela. Venezuela tiene una gran riqueza en recursos naturales, señaló el empresario, agregando que si Chávez no hubiera destruido su economía, aumentando el papel del gobierno hasta el socialismo extremo, el país sería muy próspero. Por su parte, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, señaló que el país se encuentra en una lucha continua por la libertad y la democracia. Además, resaltó la posibilidad de que Venezuela pueda prosperar gracias a sus recursos naturales, visualizando un futuro donde se reconstruya la nación con una economía de mercado moderna y un Estado de Derecho abierto a inversiones internacionales en todos los sectores. Hay conmoción en Francia por la muerte de un adolescente en medio de una pelea dentro de un colegio. El adolescente de 15 años falleció este viernes debido a golpes que habría recibido de sus compañeros a la salida de una clase. El presidente Emmanuel Macron llamó a proteger la escuela de lo que llamó violencia desinhibida entre jóvenes. Los equipos de rescate de Taiwán continúan la búsqueda de 18 desaparecidos tras el potente terremoto del pasado miércoles. Según los últimos datos del Centro de Respuesta a Emergencias, entre los individuos no localizados están 3 adultos y 3 niños extranjeros. Asimismo, 700 personas permanecen incomunicadas. Este lunes 8 de abril, Estados Unidos tendrá un eclipse solar no visto hace más de 40 años. Marca esto un hito en la historia de la observación celeste en varios estados. El próximo eclipse solar del 8 de abril se perfila como un acontecimiento histórico para Estados Unidos. Este fenómeno natural se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, oscureciendo completamente la cara del sol por un breve periodo. La particular alineación, de acuerdo con la NASA, no ocurría hace 40 años y no volverá a ocurrir en Norteamérica hasta dentro de 2 décadas, lo que subraya la importancia y la rareza del evento. El eclipse solar será visible en varios estados de la costa este, proporcionando oportunidades incomparables para disfrutar de este espectáculo natural, por lo que se han intensificado preparativos en varias zonas para recibir a los turistas que acudirán para presenciar el eclipse, que según las agencias habrá un incremento del 80% en las reservaciones. El fenómeno astronómico también se podrá observar en Canadá y en México. Por primera vez, el rey Carlos III abrirá las puertas del Palacio de Balmoral al público. El monarca decidió que a partir del 4 de julio y hasta el 11 de agosto, fechas en las que se espera el verano boreal, el público en general podrá visitar la emblemática residencia real que pertenece a la corona británica desde 1852. Los boletos para ingresar al palacio tendrán un valor de 100 libras esterlinas, lo que equivale a 477.000 pesos colombianos, y se espera que pronto estos boletos sean puestos a la venta.
Fue dado de alta el paciente pionero en recibir un trasplante de riñón de un cerdo. Rick Sleiman, la primera persona en recibir un trasplante de riñón de un cerdo modificado genéticamente, se fue a casa después de que le fuera tan bien que fue dado de alta del hospital apenas 2 semanas después de su innovadora cirugía. El riñón que recibió Sleiman tenía 69 ediciones genéticas que eliminaron genes dañinos de cerdo y agregaron genes humanos útiles, así lo dijeron los investigadores. Los científicos también inactivaron retrovirus en el donante de cerdos para eliminar cualquier riesgo de infección en humanos. Si bien 2 trasplantes de órganos anteriores de cerdos modificados genéticamente habían fracasado, este nuevo riñón de Sleiman está produciendo orina y eliminando los productos de desecho de la sangre. Así lo dijeron sus médicos en el hospital, quienes afirman que la operación salió exitosa. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Hoy se realizó en la Corte Constitucional una cumbre sobre cómo va la salud en Colombia en materia de suficiencia de los recursos que se entregan a las EPS para cubrir parte de los costos del sistema de salud. Al encuentro en la Corte asistieron líderes y portavoces de todas las organizaciones relacionadas con la salud en nuestro país. La doctora Diana Margarita Ojeda, ¿no es cierto? Ojeda. Procuradora delegada para Trabajo y Seguridad Social, asistió a esa cumbre y es nuestra invitada esta noche. Gracias en primer lugar por asistir. Buenas noches, Yamil. Muchas gracias por la invitación. Es una tradición que cumple la Corte Constitucional de que con alguna regularidad se le informe sobre el estado financiero de la salud. Sí, señor. La Corte expidió en el 2008 una tutela que es hito en la salud en Colombia, que es la T760 del 2008. En ese momento se venía con una crisis en el sistema de salud, estaba lleno de tutelas la rama judicial, el acceso a la prestación de los servicios estaba congestionada, era limitada, había mucha diferencia entre la tensión entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. En ese momento recuerdo que la Procuraduría General de la Nación le pide a la Corte Constitucional que declare un estado de cosas inconstitucional. La Corte no lo realizó, pero sí expidió esa tutela 760 que recoge una serie de peticiones o de tutelas particulares, da unas órdenes particulares y otras órdenes de tipo general para avanzar en el derecho fundamental de la salud. Esa tutela está viva. Periódicamente hay que presentar informes por parte de los organismos de control, por parte de los diferentes actores del sistema. La Corte le hace seguimiento, expide autos también en desarrollo de esa tutela y permanentemente la Procuraduría General de la Nación está presentando informes, está allegando también, solicitándole a las diferentes entidades del sector información para poder analizarla y presentársela a la Corte. ¿Y cuáles fueron las bases del informe presentado por la... De hoy. Sí. De hoy la audiencia que hizo la Corte es netamente técnica y tiene que ver con la suficiencia de la unidad de pago por capitación, que son la prima, por decirlo así, que le entrega el sistema a las EPS para poder operar, atender a sus afiliados. La UPC. La UPC, sí señor, del régimen contributivo y del régimen subsidiado. Desde octubre, para ser más exacto, del 2022, los diferentes actores, las EPS, los gremios, acudieron a la Procuraduría General de la Nación, se reunieron con la señora Procuradora y le manifestaron la preocupación por la insuficiencia ya en ese momento de la UPC y lo que se iba a presentar en el 2023, por las siguientes razones. Pero, perdón, doctora Margarita, la insuficiencia
de lo que le paga el Estado a las EPS por la atención a cada ciudadano que Sí, atiende? señor. Esa prima todos los años se calcula con base en una información que, al decir de los expertos, viene atrasada 2 años, porque se toman con información de 2 años atrás. A fines del 2022 se iba a expedir o se expidió la UPC para el 2023, y en ese momento, en noviembre y diciembre, ya estaban las alertas presentadas ante la Procuraduría General de la Nación por la insuficiencia de esas UPC por las siguientes razones: la inflación, los cambios macroeconómicos, por decirlo así, los cambios epidemiológicos, el envejecimiento poblacional, el mayor uso de los servicios en salud, las altas tecnologías que se han venido incorporando al sistema de salud, las diferentes órdenes, por supuesto, que da la Corte y que son válidas, legítimas, para garantizar esos derechos fundamentales, y es de incluir todos los servicios, las tecnologías, los insumos al sistema. El valor de los medicamentos también aumentó. Toda una serie de factores macroeconómicos y otros de tipo estructural que afectan la UPC, y sobre todo hubo otro factor, y es el COVID. El COVID saltó la prestación de los servicios, sobre todo lo de post-COVID, las secuelas que dejó el COVID, todo eso induce a unas mayores atenciones, unas mayores prestaciones de servicios, que con la misma UPC que se calcula, con la metodología que usa el ministerio, que es aumentarlo de acuerdo con la UPC más unos puntos adicionales, ya se venía advirtiendo por parte de los gremios y por parte de muchos expertos que esto era insuficiente. Durante el 2023, la Procuraduría por lo menos esta delegada realizó 7 requerimientos, tanto a la Comisión de Costos y Tarifas y Beneficios, para que revisaran la UPC, al señor ministro, para que revisaran también la UPC, y por supuesto hubo otra clase de requerimientos para que pagaran revisaran no solamente la UPC, sino para que pagaran presupuestos máximos y los ajustes que conforman pues el total de estos recursos. Ojeda, la posición de la Procuraduría en el sentido de insistir en que se ha aumentado el valor de la UPC, es decir, lo que el Estado le paga a las EPS por atender a cada ciudadano en salud. Pero tengo entendido que hoy, en esta reunión con la Corte Constitucional, el señor ministro de Salud anunció, yo no había conocido antes una posición similar de parte de él, anunció que él ya es partidario de aumentar el valor de la UPC. Pues al final reconoció que sí hay una insuficiencia, hay unos cambios poblacionales importantes, los adultos mayores demandan más servicios, hay cambios en las enfermedades, hay valores altísimos en los medicamentos, en las nuevas tecnologías, y sí, yo creo que él está abierto a revisar la UPC para 2024. Pero es la primera vez que él lo dice públicamente, ¿no? Yo creería que sí. Sí. Yo creería, sí. Es decir, sí. Ya, digamos, se abre camino, porque hasta ahora falta mucho por decidir, pero sí se abre el camino ya con el beneplácito del ministro de Salud de que se reajuste el valor de la UPC. Sí. ¿Quién decide el aumento, doctora Ojeda? Hay una comisión de tarifas de beneficios que está conformada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y otras entidades. Debe obedecer a unos estudios técnicos, a una información que presentan las EPS para poder tomar una decisión. Precisamente una de las solicitudes que le hizo la Procuraduría al señor ministro es que la decisión para establecer la UPC del 2024 se tomó con un número representativo muy pequeño a juicio de los expertos, porque nosotros no somos expertos, nosotros garantizamos el derecho fundamental solamente con 4 EPS, lo cual sería una afiliación de 16 millones de afiliados y no es la totalidad
16 millones de personas y no es la totalidad de la población de 52 millones que tenemos. Entonces, esa representatividad consideraron los diferentes expertos, los gremios, que es muy bajita. Nosotros también preguntamos por eso, ¿por qué tan baja? Siempre los ministros hacían el análisis con 9 EPS, con un número muy superior y más representativo. En este caso quedaron por fuera las que tenían más afiliados. Esa es una de las preocupaciones de la Procuraduría General. ¿Usted tiene en mente, doctora Ojeda, o recuerda, cuánto vale para el Estado el valor de la UPC? La UPC para este año en cifras redondas, régimen contributivo, está en 1.400.000 al año por afiliado. Por afiliado. ¿Y el total? Para el régimen subsidiado, cifras redondas, 1.200.000. En total, pues, para el 2024, régimen contributivo son 41.9 millones, régimen subsidiado 39 billones de pesos. Sí. Son prácticamente 80 billones. Billones, sí. Lo que paga el Estado a las EPS por la atención a cada paciente. Sí, sí. Parte es el recaudo que se hacen por las cotizaciones, que es del régimen contributivo, y el régimen subsidiado pues corre por cuenta del Estado y los aportes de solidaridad que se hacen. Con la experiencia que usted tiene, ¿cuánto tiempo más o menos transcurrirá, cree usted, desde el momento en que el ministro de Salud anuncia o dice que es justificado el aumento hasta cuando se produce? Yamid, precisamente la Corte Constitucional oyó a todos los actores. Ahí estaba SEMIS, Star Salud, Andy Salud, todos los expertos, cómo vamos país, el doctor Luis Galán, Augusto Galán, todos los expertos, economistas de la salud, los usuarios, pacientes, todos los que fueron escuchados esta mañana coinciden, primero, en que la UPC es insuficiente. Segundo, por qué se tomó un número representativo de EPS inferior al que tradicionalmente se había tomado para tomar una decisión de aumento de la UPC. Tercero, también hay un punto que la UPC le dan una destinación en un 5% para equipos básicos. Ese 5% le resta a la utilización de esa prima. Sería, a juicio de nosotros, de conformidad con fallos de la Corte Constitucional, una destinación diferente que se le da a la UPC. Allá hay una orden en esa resolución que la Procuraduría y los otros actores han pedido que se revise porque va en contra de precisas disposiciones. La decisión que tome el ministro, me imagino que va muy de la mano de las órdenes que imparta la Corte Constitucional en los próximos días. Usualmente lo hace, es periódico, puede calificar un cumplimiento bajo, medio o un incumplimiento total. Todo depende de las órdenes que dé, y a la Procuraduría, como siempre le ha correspondido desde el 2008, hacer esa vigilancia. Sí, pero entonces, mire, de todas maneras viene una comunicación de parte de la Corte Constitucional al gobierno en el sentido de que debe reajustar el valor de la UPC. Pues debe impartir varias órdenes, y si el objeto de la audiencia de hoy fue estudiar la insuficiencia de la UPC, consideramos que se va a relacionar con eso porque ya ha dado órdenes en ese sentido, claro, de que el sistema sea sostenible, darle cumplimiento al artículo 6º de la Ley Estatutaria de la Salud. Y ya con el concepto favorable del señor ministro de Salud, en el sentido de que considera así evidentemente insuficiente hoy el valor de la UPC, pues debe esperarse, digo yo, una orden de la Corte Constitucional en el sentido del reajuste. Pues al final reconoció que sí hay factores que inciden en la insuficiencia de la UPC, y consideramos que debieran estar abiertos a recibir a los diferentes actores, principalmente a los gremios, y hacer un análisis sobre lo que le corresponde al futuro. Este no es un tema ni ideología, este es un tema social y que nos afecta a todos los colombianos. Somos 50 y pico millones de colombianos que nos está afectando. El sistema está en crisis, y esa crisis se puede ahondar por muchos factores, y el principal de ellos es la insuficiencia de la UPC. Muy bien. Terminado ese tema. Segundo tema, doctora Ojeda.
¿Por qué considera usted, como procuradora delegada, que el sistema de salud está en crisis? ¿Por qué está en crisis el sistema de salud, doctora Ojeda? Mire, no obstante que hay una satisfacción de los usuarios de alrededor de un 80%, el sistema está en crisis porque el modelo de aseguramiento que está desarrollado en Colombia y que ha venido progresando en los 30 años en que se ha creado este sistema, en los últimos años ha sufrido unos problemas gravísimos y es básicamente por la falta de sostenibilidad de los recursos, la sostenibilidad financiera del sistema. Cuando las EPS incumplen, porque a ellas les incumplen, no les pagan, porque la UPC es insuficiente, viene una cadena de retrasos en los pagos que se tiene que hacer a los proveedores, a las farmacéuticas, y en última, ¿quién afecta eso? A los afiliados, a los usuarios, a los pacientes, que deben ser el centro de todo este sistema. ¿Y esto en qué ahonda? Más tutelas, hay intervenciones a EPS, unas con justa razón, que se han hecho en otras ocasiones, otras mediáticas, que afectan más el sistema. Esto causa una crisis sistémica, genera pánico, genera más que vayan más los usuarios, incertidumbre, que vayan los usuarios enseguida a pedir atenciones de todo porque ya su sistema se le va a acabar, los proveedores no reciben sus pagos y esto es una crisis grande. Esta mañana nos decía el defensor delegado que las tutelas han aumentado en un 30% precisamente por toda esta situación de incertidumbre que está viviendo el país en materia de salud, y si a eso pues le sumamos todo lo que ocurrió con la reforma, pues eso también genera mucha más incertidumbre, mucho más pánico en los modelos. No es que la Procuraduría se oponga o quiera un modelo u otro, lo que la Procuraduría quiere es que se garanticen esos derechos fundamentales en oportunidad, en calidad, en acceso, y que eso se logre y con el concurso, sobre todo, de todos los actores, con la participación de los pacientes, con la participación de los gremios, que los atiendan, que los escuchen, y que vean y revisen los conceptos, los informes técnicos de universidades, de la academia, de organismos muy importantes del país, que han hecho estudios sin ningún tipo de interés, pero están mostrando que el sistema está en una crisis. Y esta crisis, si se ahonda, ojalá no, puede generar un estado de cosas inconstitucionales. Colapso genera muertes, sencillamente. Y colapso en el sistema de salud. Exacto. Yo tengo muchas quejas de pacientes que no los están atendiendo, se les ha atrasado, pacientes oncológicos, sus tratamientos, porque o no está la materia prima o porque está demorada la prestación del servicio, cirugías que se aplazan. Ahora, las EPS no son las culpables de todo, como se quiere mostrar al sistema. En parte, ¿no? Pues hay determinantes sociales que no dependen para nada de las EPS. También es cierto. Sí. Ellas cumplen con el 80% de la población y hay un 20% que está aislado, que es lo que el presidente habla de la Colombia profunda. Eso no necesita reforma legal, eso necesita buscar unas medidas para poderle llegar a esa población que es casi que difícil acceder a ellas. Hay una queja que quiero formularle yo personalmente a usted, contra usted. ¿Contra mí? Lo hago con todo respeto. Sí, señor. Yo tenía ayer una cita con el señor superintendente de salud para una entrevista que estoy realizando para el diario El Tiempo del domingo. Y el doctor superintendente, el doctor Leal, me quedó mal con la cita. Y la cita era a las 5 de la tarde. Y me quedó mal y no me avisaron. Y yo eran las 7 de la noche y no tenía ningún tipo de comunicación. Y casi a las 8, una niña portavoz del doctor Leal, superintendente, me dijo que como consecuencia de una visita no anunciada
por parte de usted y de los demás miembros de la Comisión de la Procuraduría habrían una investigación contra el doctor Leal por la apertura que él ha hecho a la intervención en EPS como Sanitas y como la nueva EPS, colocando especialmente énfasis en Sanitas. Entonces, me quejo. Y ahora cuéntame usted, doctor. Yo también me quejo, Yamil, porque él no nos llegó a tiempo. Nos tuvieron abajo esperando 40 minutos, después nos autorizaron la entrada y él llegó, yo creo que pasadas las 6:30 de la tarde nos atendieron. Nuestra visita no es de tipo disciplinario, es una intervención preventiva. No, pero es una investigación. Eso es otro operador. Los que fuimos, la señora procuradora, muy preocupada por lo que está pasando en el país con la salud de los colombianos y con esta medida que se tomó de un día de Sanitas. Sanitas la habían habilitado por 5 años más en septiembre del año pasado. Todo está bien, está funcionando. El sistema no es perfecto, pero Sanitas es una de las mejores EPS del país. Tiene más de 5.700.000 afiliados. Bueno, con vicisitudes. La nueva EPS tiene 10. Tiene 11. Con vicisitudes, pero todo viene funcionando. Y las vicisitudes son causadas precisamente por la falta de recursos para poder atender. Cuando se toma esa medida, en la misma resolución dice que hay unos documentos, unos soportes técnicos y todo. La señora procuradora, ante la solicitud que hizo Sanitas y el grupo de accionistas que hiciéramos una vigilancia, que se abriera una investigación, realizó una agencia especial conformada por 4 procuradores delegados para hacer vigilancia y seguimiento administrativo. Pero perdón, eso supone investigación al superintendente. Para nosotros, los 4 delegados, no supone, porque ninguno de los 4 somos investigadores disciplinarios. Nosotros fuimos a recoger los soportes que alimentaron esas resoluciones de ambas porque Sanitas y nueva EPS. La agencia especial está hecha para ambas. El coordinador de la visita, el doctor Ramiro, presenta la resolución, presenta el acta firmada por nosotros 4, le informa a quienes estaban ahí en ese momento, jefe jurídico, la superintendente delegada y otro funcionario, el objeto de la visita. Esperamos un buen tiempo al señor superintendente, pedimos una información y fue hasta tarde, la información no llegó, no estaban firmados los documentos, la estamos analizando y ese fue el objeto de ambas. Fue contra ambas, ambas EPS. El doctor Leal, con quien hablé hoy, me aseguró que le entregó los expedientes. Los estamos analizando, y no están completos, no son todos, y sabemos... Eso no lo sé, pero el doctor Leal me dijo que les había entregado todos los expedientes. Muy bien. ¿Por qué razón hubo tanta preocupación especialmente por Sanitas y no por la nueva EPS? Por todas tenemos preocupación. Una intervención, una liquidación afecta más el sistema de salud. Nosotros tenemos investigaciones que se han solicitado, por ejemplo, cuando tomaron la medida contra Sabia Salud. Eso ha afectado gravemente la atención. Perdóneme, doctora. Si la investigación al superintendente no la ordenó la Procuraduría, ¿quién la ordenó? Un momento. La visita de ayer fue administrativa, de vigilancia administrativa a conseguir unos soportes. De otro lado, Sanitas, sus accionistas, Keralty, solicitó una investigación disciplinaria. Eso está en otro operador disciplinario. Nosotros no tenemos 2 actividades ahí totalmente diferentes. No es la Procuraduría la que investiga al superintendente. La Procuraduría puede investigar al superintendente como un funcionario público. Debe estarlo haciendo, pero esto está a cargo de otro operador, del operador disciplinario. Sí, de acuerdo, lo entiendo.
Pero sí está siendo investigado el superintendente. Debe estar siendo investigado, por otra decisión, debe estar digamos, siendo, porque esa fue la solicitud que pidió Sanitas. Y ¿no? eso lo está cumpliendo la Procuraduría. Debe estarlo haciendo, ese es su deber constitucional y legal. Y eso coloca en entredicho la fortaleza o la permanencia o la vigencia de la intervención en Sanitas en la nueva EPS. Son actuaciones diferentes. En lo que va a ver el operador disciplinario es si hubo razonabilidad en la medida discrecional que se tomó, si había razón para hacerlo, si hubo falsa, por decir algo, ¿no? Son muchos los factores, pero eso le corresponde al disciplinario. Sí. Esta delegada está mirando pues las causas que se tuvieron en cuenta para poder tomar una medida de esa envergadura con una EPS que recientemente había sido habilitada porque estaba cumpliendo con su función. Y con la nueva EPS también se solicitó la misma información para poder hacer el análisis que también se está efectuando. ¿Y cuánto demorará, doctora Ojeda, la Procuraduría en dar su informe? El informe de nosotros es netamente preventivo, se le dará cuenta a la señora procuradora. ¿Cuánto tiempo demora? Estamos analizando los documentos que nos proporcionaron anoche. ¿Pero más o menos cuánto tiempo demora? No son todos, podemos demorarnos 2 semanas en dar esa información. No son meses. Depende de lo que hayan presentado. No, meses no. Nuestra labor preventiva es rápida porque nosotros lo que queremos es que se garanticen bajo todos los aspectos los derechos. Doctora Ojeda, muchísimas gracias por la explicación. Yamida, usted muy amable, muchas gracias. Pues aquí estamos y yo creo que el objetivo es la defensa del derecho de la salud de los colombianos y eso es lo único por lo que estamos trabajando en este país. Gracias. Muy amable. Gracias. Muy amable por su presencia. A usted, muy gentil. Y a ustedes televidentes por su sintonía y los invito a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamid. Noticentro 1, CMI. EPS proponen plan Todos Ponen para evitar colapso en salud. También reclaman alza en la unidad de pago por capitación UPC. Es el valor que el Estado paga a la EPS por cada afiliado. Minsalud lo reconoce, dice Procuradora Delegada. Comisión de Regulación de Agua advierte sobre desabastecimiento de agua en todo el país. EPM reducirá tarifas de energía en la costa. Sigue bajando costo de vida. Creció solo 0.70 en mayo. Arremetida de las disidencias en el Cauca. Un policía muerto, 5 heridos. Cae en España zar del contrabando en Colombia. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las EPS proponen un plan al que denominaron Todos Ponen para evitar el colapso total del sistema de salud. La presidenta de ASEMI, gremio que agrupa a EPS, Ana María Berska, reclamó un alza en el valor que paga el Estado por cada afiliado a las EPS. Lo que tenemos que prevenir es que lleguemos a ese punto de no retorno. Un llamado urgente realizó ASEMI al Gobierno Nacional para tomar medidas frente a los problemas coyunturales que afronta el sistema, principalmente los financieros. Tenemos que sentarnos sobre los requerimientos, sobre las necesidades que tiene el sistema. Hay unos temas de fondo y hay unos temas de coyuntura. Los temas de coyuntura pasan principalmente por el financiamiento. Se requiere resolver de manera concreta los problemas de financiamiento que tiene en este momento el sector. Me refiero con eso a recalcular la UPC, a asegurar que todos los flujos llegan correctamente a las EPS y de las EPS a la red de prestación. Hemos tenido 4 días intensos en donde han sucedido, nadie ha ganado. Tenemos 2 EPS intervenidas, una EPS con anuncio de retiro, la reforma hundida. En la posición actual, tenemos todos los actores que ser capaces de reanudar el diálogo. Aseguró que la decisión de la EPS compensar de solicitar la liquidación se da luego de varias advertencias al gobierno de la compleja situación financiera. Es una acción responsable, repito, consecuente con lo que había avisado y que simplemente demuestra que el sistema viene arrastrando una crisis sistémica y que es necesario tomar medidas de fondo. ASEMI insiste en una mesa de diálogo nacional.
La EPS Compensar solicitó a la Superintendencia de Salud su liquidación debido a la compleja situación financiera por la que atraviesa. En un comunicado, la entidad, que cuenta con más de 2 millones de afiliados, anunció la solicitud de liquidación presentada a la Superintendencia de Salud. Esta decisión obedece a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia, hecho que afectó considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa Compensar EPS, al punto de no permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad que desde siempre han caracterizado a Compensar. La EPS, con más de 30 años de funcionamiento, afirmó que presentará la información sobre las deudas que tiene del año 2023. Compensar EPS presentará en los próximos días ante la Superintendencia Nacional de Salud el respectivo cronograma de conciliación de cuentas, teniendo claro que a la fecha la entidad tiene paz y salvo de Pareto de su red de prestación hasta diciembre de 2022, por lo cual la liquidación completaría casi en su totalidad solo la operación del 2023. Aclaró que mientras siga funcionando prestará sus servicios con normalidad a sus usuarios y que esta decisión no afecta los servicios de la caja de compensación de esa misma empresa. Y por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que la petición de liquidación que hizo la EPS Compensar le da la razón cuando dijo que las EPS pueden salvarse si se transforman en gestoras de salud. El presidente Gustavo Petro aseguró que la liquidación voluntaria de Compensar le da la razón y demuestra que si el gobierno no interviene, habrá una liquidación total del sistema. Ahora la derecha se mueve hacia destruir la intervención del gobierno. Esto no tendría otra consecuencia que la liquidación total del sistema o algo peor, la quiebra del Estado. Este gobierno no lo va a permitir. Sabemos para dónde vamos y cómo mejorar el sistema de salud al pueblo colombiano. Lanzó duras pullas al Congreso por hundir la reforma y explicó que Compensar todavía podría salvarse. El Congreso parece haber evadido su responsabilidad en reformar la ley, dejándose llevar del sectarismo dañino y está a punto de dejar de establecer los pasos de esta transición. Ha demorado casi 2 años la discusión, agotando un tiempo vital. Es por esto que el gobierno ha tenido que intervenir. Claro que Compensar podría ser transformada con nuestra ayuda en una gestora y salvarla. Dijo que asume la responsabilidad de sus actos. La Constitución otorga al gobierno la facultad de reordenar el sistema y es lo que estoy haciendo. Asumo la total responsabilidad. Mis funcionarios solo siguen mis indicaciones. Finalmente, invitó al personal de la salud, a los pacientes, a las clínicas, consultorios, hospitales, a los que les deben las EPS, a organizarse y no dejar solo al gobierno. El superintendente de Salud, Luis Carlos de Ala, afirmó que la EPS Compensar cumple con la mayoría de indicadores financieros requeridos para operar. Ante la solicitud de liquidación voluntaria de la EPS Compensar, el superintendente de Salud aseguró que en una revisión previa no se identificaron razones contundentes para liquidarla. Es una de las que menos preocupaciones tendría porque sus deudas o sus pasivos con los diferentes hospitales y clínicas son bajas al corte que tenemos, digamos, más reciente al interior de la superintendencia, de acuerdo con la información que ellas nos reportan, y además ellos cumplen 2 de los 3 indicadores de habilitación financiera, a diferencia de muchas otras que no cumplen ninguno o que cumplen solamente uno de los indicadores financieros. Hasta el momento se revisan medidas distintas a la liquidación que puedan tomarse. Ellos hacen una solicitud de retiro voluntario. Eso no significa, vuelvo e insisto, que tenga que ser aceptada obligatoriamente por la superintendencia y que en caso de ser negada no puedan ejercerse otro tipo de acciones de inspección, vigilancia y control que son permanentes para todo el sistema de salud. El funcionario aseguró que en anteriores liquidaciones de EPS no se ha garantizado el acceso de calidad a los servicios de salud y tampoco el pago de deudas. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que buscará alternativas para que la EPS Compensar siga brindando sus servicios. Jaramillo también anunció que está de acuerdo con revisar el valor que paga el Estado a la EPS por cada afiliado. De los derechos. Jaramillo se opone a la liquidación que solicitó Compensar y anunció encuentros con los directivos de la EPS para buscar alternativas que permitan continuar con su operación. Tuve la oportunidad de dialogar con el presidente para sentarnos a que podamos buscar la alternativa de poder lograr que miremos cómo Compensar se mantiene en el mercado. Compensar es una de las EPS que, según la Contraloría, incumple los requisitos para operar en el país. El gran temor de Compensar es que a raíz de que, pues como lo sabemos,
se han perdido las reservas, se ha perdido el patrimonio, pues en manera responsable dicen preferimos retirarnos y nosotros no queremos que se retiren. Durante una audiencia en la Corte Constitucional, Jaramillo abrió la puerta para revisar los valores de la unidad de pago por capitación, es decir, de lo que reciben las EPS anualmente para cada usuario. Lo hizo respondiendo a esta pregunta. Un enfoque diferencial en la determinación del valor de la UPC teniendo en cuenta las regiones o las poblaciones. Sí hay necesidad, yo estoy totalmente de acuerdo que se revise la UPC, pero por eso nosotros pretendíamos, no voy a entrar allá, a que no existan UPCs de subsidiado ni de contributivo y que miremos en detalle qué es lo que estamos haciendo, porque ya hoy, por ejemplo, solamente las enfermedades crónicas de alto costo, las huérfanas, hoy solamente se están llevando más de casi el 20% de los recursos. En entrevista con Yamid Amat, la Procuraduría reaccionó. Reconoció que sí hay una insuficiencia, hay unos cambios poblacionales importantes, los adultos mayores demandan más servicios, hay cambios en las enfermedades, hay valores altísimos en los medicamentos, en las nuevas tecnologías y sí, yo creo que él está abierto a revisar la UPC para 2024. La superintendente de subsidio familiar encargada, Catherine Monroy, afirmó que la crisis en la EPS de Compensar no afecta la entrega de subsidios, ayudas monetarias y servicios educativos y recreativos que presta la Caja de Compensación. Este era el panorama en la Caja de Compensación Familiar Compensar y en la EPS de esa entidad, horas después de que se solicitara por parte de sus directivas al gobierno nacional la liquidación de su plan de salud. La superintendente de subsidio familiar encargada, Catherine Monroy, afirmó que a pesar de las dificultades financieras de la EPS, la Caja de Compensación es solvente y los servicios y subsidios se seguirán otorgando normalmente. La Superintendencia del Subsidio Familiar da parte de tranquilidad a todos los afiliados y afiliadas de Compensar e informa que la Caja de Compensación continuará operando con total normalidad cada uno de los servicios y programas que hacen parte del sistema del subsidio familiar. Sin embargo, esta superintendencia realizará un seguimiento especial a la situación financiera de la Caja Compensar, que pudieran verse en riesgo o afectados por las pérdidas recurrentes que viene presentando el programa de salud. Esta Caja de Compensación tiene más de 2.800.000 afiliados y maneja recursos para fiscales por 1,8 billones de pesos al año. La procuradora delegada para el sector salud, Diana Margarita Ojeda, aseguró que no se justifica la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas. De acuerdo con el decreto. Según Ojeda, el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, no tendría los soportes probatorios para intervenir a Sanitas. Dijo que la intervención no tiene justificación alguna. A nuestro modo de ver, ninguna, porque en septiembre la certifican por 5 años más y a principio de ahorita, en abril, la intervienen y la Procuraduría, en ejercicio de sus funciones preventivas, estuvo ayer allá buscando los soportes, los documentos que dan cuenta de las razones técnicas de esa intervención. Ojeda participó ayer de una inspección a la Superintendencia de Salud que terminó en discordia, pues el superintendente aseguró que la Procuraduría hizo preguntas capciosas, sugiriendo que el único interés de la entidad estaba en la EPS Sanitas. ¿Dónde están esos soportes? Muéstrenlo. Tiene que estar firmado, tiene que haber un estudio que justifique que había que hacer esa intervención y no lo encontramos, no nos lo suministraron. Y Colsanitas afirmó que la intervención de la EPS Sanitas no afectará los servicios de medicina prepagada. En una comunicación interna y a usuarios, Colsanitas afirmó que la situación de la EPS Sanitas intervenida por el gobierno no afecta a las prepagadas del grupo Keralty. Las acciones de la Superintendencia de Salud están relacionadas únicamente con la EPS Sanitas y en ningún caso con las compañías de medicina prepagada Colsanitas, Medisanitas o sus planes dental o esencial en modalidades individuales, familiares o de colectivos. Aclaró que de presentarse algún cambio, todos los usuarios y prestadores serán informados con anticipación.
El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, anunció que revelará un nuevo informe sobre irregularidades en los recursos administrados por las EPS. Con este anuncio, la Contraloría promete una nueva polémica después del informe que el gobierno está utilizando para justificar medidas contra las EPS. En el mes de febrero mostramos un informe que hablaba de las 16 EPS que no cumplen con los indicadores para hacer posible la prestación del servicio. Y en el mes de abril vamos a publicar un informe que muestra cuáles son las irregularidades alrededor de los gastos en el uso de la UPC que sostienen las EPS en Colombia. Según Zuluaga, la Contraloría ha proferido fallos de responsabilidad fiscal por 3 billones de pesos contra EPS que han manejado mal los recursos de la UPC. Y hemos especificado cuáles han sido las características de estos fallos de responsabilidad fiscal, pagos de honorarios, pagos de implementos no requeridos en el plan y una serie de situaciones que fueron debidamente ejecutoriadas en los fallos. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, hizo un fuerte cuestionamiento por la poca acción de las autoridades para combatir la corrupción en el sector de la salud. La Corte escuchó hoy a actores del sistema de salud para debatir sobre el cálculo del valor que reciben anualmente las EPS por cada afiliado al sistema. En la sesión, la Fiscalía reveló que no tiene ningún avance significativo en las investigaciones por los actos de corrupción que se cometen con esos recursos. 61 noticias criminales, de las cuales se han generado decisión en archivo en un total de 17 de ellas. La respuesta indignó al presidente de la Corte. A mí me asombra, pero me asombra muchísimo, las muy magras, raquíticas cifras de la Fiscalía General. No hay ni un solo proceso que esté en etapas siquiera de imputación. Reyes también cuestionó al Contralor encargado por hablar de 400 hallazgos sin remitirlos a la Fiscalía y a la Superintendencia de Salud por responder que no hay indagaciones contra las EPS por las supuestas inconsistencias en la información que reportan. Entonces, ¿para qué son los dientes? ¿Y para qué son las uñas? ¿Y para qué es el poder punitivo? Y el fiscal y el suyo, señor delegado de la Superintendencia. Creo que es muy grave. Yo quisiera que ustedes aquí, en esta sesión técnica, nos digan de verdad qué clase de agendas tienen en la persecución de la corrupción. La clínica Confamiliar anunció que no prestará más servicios a los usuarios de la EPS Servicio Occidental de Salud. Por lo menos 100.000 usuarios afiliados a la EPS SOS en el departamento de Risaralda no podrán acceder a los servicios de la clínica Confamiliar en las áreas de consulta externa, especializada y exámenes especializados. La determinación se toma según directiva de la clínica Confamiliar por diferencias contractuales, ya que al parecer la EPS Servicio Occidental de Salud SOS le debe cerca de 50.000 millones de pesos. Esa determinación se encuentra asociada a una diferencia contractual entre la EPS y nosotros. Circunstancia que no pudimos resolver, más las dificultades propias o aledañas al flujo de recursos que todos conocen. Desde Confamiliar Risaralda manifestaron que los usuarios ya fueron notificados de la suspensión de servicios y depende de la EPS que se le defina el lugar para la atención médica. Un estudio del Instituto Nacional de Salud revela que 364.000 muertes en Colombia registradas en los últimos 10 años eran evitables. El Instituto Nacional de Salud aseguró que entre 2010 y 2019 se reportaron 364.000 muertes atribuibles al sistema de salud y que se pudieron evitar. Con una prevención, esto ocurriría por ejemplo con vacunas o con el propio control prenatal, también con un diagnóstico temprano. Eso es muy común, por ejemplo, en ciertos cánceres, donde pues diagnosticar tempranamente un cáncer garantiza que se pueda dar un tratamiento adecuado y por lo tanto evitar una muerte. Y en otras enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, uno puede tener un tratamiento que se garantice tanto de manera oportuna como eficaz para evitar complicaciones por esa enfermedad. Es decir, que por cada 100 colombianos que murieron en ese periodo, 17 eran evitables. La inflación en marzo sigue cediendo, no obstante, los servicios públicos y los combustibles siguen presionando las alzas. Cuando hacemos esa... El reporte entregado por la directora del DANE, Piedad Urdinola, señala que en marzo de 2023 la inflación anual
había sido de 13,3% y en el mismo mes de este año cayó a 7,3%, según el organismo estadístico, mientras que hace un año, en el primer trimestre, ya se acumulaba un índice de precios al consumidor de 4,5%. Este año la cifra ha caído casi a la mitad, con 2,7%. Cuando vemos la variación anual del IPC, pues vemos ya una clara tendencia hacia la baja, varios meses que tenemos hacia la baja. En este mes se ubica en 7,36. Ya el último mes que teníamos con un resultado inferior a este fue el de enero de 2022, que reportábamos 6,94%. La directora del DANE también explicó el peso que han tenido las tarifas de la energía eléctrica en la inflación, especialmente en las ciudades de la costa Caribe. Encontramos que los niveles más altos son todas las ciudades de la costa Caribe: Santa Marta, Riohacha, Barranquilla, Valledupar, Montería, Sincelejo, Cartagena ocupan todos los primeros lugares en esta variación anual del IPC de electricidad, que precisamente se explica por ese incremento de los precios en este rubro. Por ciudades, Florencia, Bogotá y Cúcuta registraron en marzo los mayores aumentos en los precios de la canasta familiar, mientras que Armenia, Riohacha y Santa Marta reportaron los porcentajes más bajos. XM, la firma que administra el mercado de la energía, reportó un leve incremento en el nivel de los embalses. Al cierre de la semana, el nivel de los embalses subió levemente de 31,4 a 31,6% debido a las lluvias de los últimos días. Sin embargo, estas no son suficientes para mejorar la capacidad de varios de los embalses en el territorio nacional, los cuales llegan a niveles críticos. De acuerdo con XM, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el mínimo de referencia es del 27% para el promedio nacional. Por regiones, Oriente es el nivel más bajo, llegando al 10,9%, Caribe con 42,9% y Centro con 42,8% se mantienen aceptablemente, mientras Antioquia y Valle caen a 30,5% y 35,6% respectivamente. La tendencia de los embalses dispararon los precios en la bolsa de energía, donde la cotización pasó de 515 pesos por kilovatio en marzo a 1.045 pesos en la primera semana de abril, afectando las tarifas de algunas regiones del país. Cabe notar que del 100% del mercado, al menos el 20% de las empresas están expuestas a bolsa. El gobierno prepara medidas para superar el Niño, garantizando la seguridad energética. Tras el anuncio de racionamiento de agua en Bogotá, la Comisión de Regulación de Agua Potable reveló que la mayor parte del país se enfrenta a problemas de abastecimiento del líquido. Según la directora de la CRA, Ruth Quevedo, a esta altura y después de 5 meses de haber iniciado el fenómeno de El Niño, más de la mitad del país se enfrenta problemas de abastecimiento de agua. El problema de Colombia es que realmente ya hoy día el 67% de la población está abocada a situaciones de estrés hídrico, es decir, en pocas palabras, escasez. Y aunque ya está en marcha el sobrecosto para quienes derrochen este recurso, se buscan medidas adicionales. Porque los ciclos de variabilidad climática se van a seguir presentando y necesitamos soluciones estructurales, no pañitos de agua tibia, por lo cual pues necesitamos más información y también estamos trabajando con el IDEAM y con la reforma de la Ley 142 y el Ministerio de Ambiente para tener más claras las responsabilidades también de los prestadores durante estos procesos de variabilidad climática. Con los racionamientos de agua en Bogotá que arrancarán el lunes, también se verán afectados municipios aledaños. Algunos ya enfrentan racionamientos diarios de hasta 8 horas. Del total de agua que abastece a Bogotá, el sistema norte proporciona un 25%, el sistema sur el 5%, equivalente al consumo de la localidad de Usme, y el sistema Chingaza entrega el 70% del consumo de la ciudad. Este sistema en este momento llega a un 16,2% de ocupación, cuando debería estar por encima del 70%. A él pertenecen los embalses de Chuza, que cuenta con una capacidad de 220 millones de metros cúbicos y actualmente solo tiene 35 millones de metros cúbicos de agua. Y también el embalse de San Rafael, que tiene capacidad de 70 millones de metros cúbicos y actualmente tiene 12 millones. Lo que se necesita para superar esta emergencia es que se empiecen a presentar precipitaciones como las que están ocurriendo en la capital de la República, pero que empiecen a presentarse en puntos como este, el embalse San Rafael, ubicado en el municipio de La Calera, a las afueras de la capital, donde al parecer predomina el tiempo seco.
Vamos a dividir la ciudad en zonas. Esas zonas van a tener un cronograma, el cual anunciaremos con cada una de las delimitaciones de las calles y entre qué lugares y qué lugares van a estar consideradas, y el cronograma y la duración de las restricciones de abastecimiento. De hecho, en municipios aledaños a Bogotá hay drásticos racionamientos de agua desde hace varios meses. Ante la escasez de agua, porque no nos han llegado las lluvias en las partes altas, estamos con 8 horas diarias de domingo a domingo. Ese, digamos, es nuestra realidad, y en algunos casos nos ha tocado hacer recortes inmediatos. Los municipios de la Sabana de Bogotá también se verán afectados por los racionamientos. La única localidad de Bogotá que no participará en los racionamientos de agua será la localidad de Usme. El comercio de Bogotá muestra disposición frente al racionamiento de agua, pero solicita a la administración de la capital planes de contingencia ante posibles pérdidas. Desde Fenalco Bogotá expresaron su total respaldo a las decisiones que se vio obligadas a tomar la administración por la situación de los embalses. El comercio pues se adaptará a lo que se presente en lo que tenga que ver con las restricciones apenas tengamos el conocimiento pleno de cómo van a ser. Esperan que los comerciantes hagan su aporte con el ahorro de agua. Hay que realmente interiorizar esa necesidad de ahorrar agua y ahorrar energía. De nuevo, revisar que no se tengan fugas, revisar que no se tenga ningún tipo de tema que genere un mayor consumo de agua. Por otra parte, el sector de los restaurantes espera que el distrito ya tenga planes de contingencia para apoyar al gremio. Pedirle que si esta situación tiende a volverse crítica, se tenga en cuenta el sector gastronómico en mesas que proyecten soluciones e incentivos que existan a la mano para aliviar un mayor impacto de un sector que en el acumulado del primer trimestre ha registrado una caída en ventas cercana al 23%. Los horarios y sectores de racionamiento se anunciarán el próximo lunes. Empresas Públicas de Medellín anunció que a través de su filial Afinia se elaborará una propuesta para rebajar las tarifas de energía en la costa caribe. Desde Medellín, el gerente de EPM, John Maya, confirmó que la próxima semana la compañía presentará ante el gobierno una propuesta para reducir el excesivo costo de las tarifas de energía en la costa caribe. Presentarles una propuesta que tenemos desde EPM para esa reducción de tarifas en la costa atlántica. Nosotros, y ahí ponemos todos, tenemos que poner absolutamente todo, EPM, los generadores, el gobierno nacional, si queremos hoy aliviar esas condiciones en las cuales están hoy en la costa caribe. Hoy en la bolsa el precio de la energía se encuentra en 1.026 pesos kilovatio hora, y lo que más ha afectado el incremento es la opción tarifaria y las pérdidas que se encuentran en el 27%, y desmintió los señalamientos de la creación de un supuesto monopolio. Nosotros no tenemos monopolio, inclusive dejamos a veces de generar. Y confirmó que por ahora la ciudad descarta un posible racionamiento. Además informó que por ahora se suspenden las interrupciones programadas de agua. Una profunda división en las disidencias al mando de Iván Mordisco quedó evidenciada hoy tras la reunión en San Vicente del Caguán de las delegaciones de paz del gobierno y del llamado Estado Mayor Central, en la que se acordó continuar con los diálogos. La primera señal que prendió las alarmas fue el mismo comunicado de la mesa. En él ya se deja planteado que los compromisos solo serán responsabilidad de quienes firmaron hoy el documento. Dice el comunicado: este documento compromete a la delegación del gobierno y a las estructuras que representan los firmantes en el caso del Estado Mayor Central de las FARC-EP y también al Frente Carolina Ramírez del Putumayo. CMI pudo consultar varias fuentes que confirman que hay un gran malestar en un sector de la organización armada. Los bloques occidental, oriental y central no acudieron a la reunión de la mesa con el gobierno. Los mismos integrantes de la mesa del Estado Mayor Central no saben por qué sus compañeros no asistieron. No me atrevería a afirmar el por qué no están acá, pero sí pienso que como revolucionarios tenemos que buscar por todos los medios las posibilidades de que nos entendamos hablando. Según varias versiones, estos bloques están molestos porque sienten que no hubo respaldo cuando el gobierno suspendió el cese de fuego en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. El jefe de la delegación del gobierno aclaró que lo acordado hoy solo es para quienes firmaron. Las partes que han suscrito el documento se han comprometido, nos hemos comprometido a hacer actividades de acuerdo a lo suscrito en el ciclo anterior en los departamentos donde operan el bloque Magdalena Medio, con áreas también en la zona del Catatumbo
el bloque Briceño, el Frente Carolina Ramírez. Hasta el momento Iván Lozada, más conocido como Iván Mordisco, sigue en silencio, lo que indica que oscila entre buscar la unidad, así sea sin mesa, y mantener la alianza con el segundo al mando, alias Calarcá. Hubo una escalada violenta en el departamento del Cauca. Un policía murió y 5 personas más resultaron heridas. En las últimas horas se presentó una emboscada a una patrulla de la policía en plena vía panamericana entre Tunía y Piendamó, en el departamento del Cauca. El ataque armado deja a un patrullero de la policía muerto, 3 uniformados heridos y 2 civiles heridos, los cuales se transportaban en un bus de servicio público. Asimismo, en la madrugada de hoy se registró un ataque armado en la estación de policía de Cajibío, en el Cauca. Fue más una escaramuza. Afortunadamente, de acuerdo al reporte oficial, no se presenta ninguna víctima. Minutos más tarde se registraron hostigamientos por más de media hora a una unidad militar ubicada en el sector de La Salvajina, límites entre los municipios de Suárez y Morales, también en el departamento del Cauca. Las autoridades en el Valle del Cauca anunciaron la llegada de más pie de fuerza para contrarrestar la ofensiva de las disidencias. Tras los 2 actos terroristas perpetrados en las últimas horas por el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC contra el cantón militar Pichincha en Santiago de Cali y contra la subestación de policía del corregimiento del Roble en el municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, las autoridades del departamento adelantaron un consejo de seguridad donde anunciaron nuevas medidas para enfrentar a estos grupos al margen de la ley. Nosotros desde la gobernación, ya el alcalde les informará, vamos a dar hasta 20 millones de pesos de recompensa para lo que aconteció en Robles, Jamundí, que eso fue también un hostigamiento que se realizó a la estación de policía. A esta bolsa de recompensa se suman 50 millones de pesos que ofrece la alcaldía de Santiago de Cali para quien brinde información que permita la ubicación y posterior captura de los responsables de lanzar artefactos explosivos contra el cantón militar de la ciudad. Asimismo, tras terminar el Consejo de Seguridad, las autoridades anunciaron la llegada de nuevos uniformados para fortalecer el pie de fuerza en el departamento. El día de hoy estamos presentando a todos los vallecaucanos 252 nuevos soldados profesionales. Aunque hasta el momento no se ha contemplado la posibilidad de militarizar la ciudad, las autoridades del departamento se comprometieron con el fortalecimiento de los controles de la fuerza pública en la zona rural y urbana de esta región del país, con el fin de mitigar la difícil situación de violencia que vive el Valle del Cauca. La negativa a pagar una extorsión sería la causa de la explosión de un artefacto en un local comercial del centro de Medellín. Un menor de edad resultó herido. Así fue la explosión en este local comercial en inmediaciones del Parque Berrío y Prado, en el centro de Medellín. Un niño de 8 años que salía del establecimiento fue impactado por la onda expansiva. En medio del pánico que causó la emergencia, decenas de personas corrieron de un lado a otro para ponerse a salvo. Eso fue en el momento como en eso de la tardecita, eso fue un golpe seco, un impacto muy duro. Pues ahí, como se puede ver, hubo un afectado también, un señor, un compañero de nosotros, fue con los vidrios, se cortó. Según la investigación, una bolsa con explosivos fue abandonada en la puerta del local comercial que quedó semidestruido en su interior. Aproximadamente 500 gramos es lo que tenemos hasta el momento en las indagaciones preliminares. Las autoridades investigan si el atentado está asociado al no pago de una extorsión. Y las autoridades capturaron en España a Diego Marín, alias Pitufo, quien, según las mismas autoridades, es responsable del 80% del contrabando que ingresa a Colombia. En España fue capturado el denominado zar del contrabando, responsable de la llegada a Colombia del 80% de la mercancía de contrabando. Le solicitaría al señor Marín que diga toda la verdad, que confiese todas sus relaciones políticas, de funcionarios del Estado, que pueda la verdad florecer en este proceso penal que la Fiscalía iniciará. Se habla del máximo exponente de lo que muchos consideran un sistema criminal internacional, donde habría políticos involucrados, generales de policía y otros oficiales. La mayor operación en la historia de Colombia contra el contrabando, en favor de la industria nacional, sobre todo de confecciones.
La captura del sujeto se hizo efectiva en la provincia de Valencia. Este empresario es catalogado por la Fiscalía como el cerebro de una gigantesca red, quien junto a alias El Bendecido venía pagando millonarios sobornos para entrar contenedores por los puertos de Buenaventura y Cartagena. Colombia regularizará a cerca de 600.000 migrantes, quienes podrán quedarse permanentemente en el país. Este fue el anuncio que hizo el canciller Luis Gilberto Murillo al reunirse en Panamá con su homóloga Yanaina Tehuani. Diana Giraldo, desde Ciudad de Panamá, con los detalles de los anuncios. Hola, muy buenas noches. Los gobiernos de Colombia y Panamá se reunieron este viernes con el propósito de analizar la delicada crisis migratoria en el tapón del Darién. Esto luego de que Human Rights Watch advirtiera que ninguno de los dos países está haciendo lo suficiente por proteger y preservar la vida de los migrantes, pues el canciller Murillo le respondió enérgicamente a este informe. El desafío de la migración trasciende a nuestros dos países y es un desafío regional y global. Y no aceptamos que se diga que hemos abandonado a la población en el Darién, porque no es así. Colombia y Panamá han hecho gran esfuerzo. Murillo anunció que Colombia alista una normatividad para regularizar a cerca de 600.000 migrantes y que para eso necesita mayor apoyo de la comunidad internacional. Los migrantes que están en Colombia, más del 80% tienen vocación de permanencia. Pero para acoger más nos implica más recursos. Tenemos ya lista una regulación que permite acoger entre 350 y 600.000 migrantes en Colombia, no solamente de Venezuela, migrantes en Colombia. Pero necesitamos apoyo de la comunidad internacional para poder responder a ese desafío. A nosotros nos corresponde, por ende, dar lo que se le dice el cuidado inmediato de esos migrantes que vienen devastados. Nosotros necesitamos recursos en ese aspecto y es lo que también le comentaba el canciller, que ambos en ese triángulo con Estados Unidos podemos complementarnos en la ayuda. Según las más recientes cifras de las autoridades panameñas, en lo corrido de este año 110.000 migrantes han pasado por el tapón del Darién y se espera que al final del año lo hagan más de 700.000. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde Ciudad de Panamá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, gracias. Y una millonaria extinción hizo la Dijín e Interpol junto con la Fiscalía a un reconocido humorista, a un mayor retirado del ejército y al hermano de un capo del Clan del Golfo. Fueron embargados millonarios bienes del famoso comediante de la televisión colombiana, conocido como Carro Loco, por supuestos vínculos con el Clan del Golfo. Se realizan las medidas cautelares en 39 bienes, muebles y inmuebles, aproximadamente hablados en un valor comercial de 28.000 millones de pesos, en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, el Cesar y acá en la ciudad de Bogotá. En total fueron 39 bienes e inmuebles de una red criminal que estaría al servicio del Clan del Golfo, 28.000 millones de pesos en inmuebles. En Bello tenemos una casa avaluada en 2.500 millones de pesos, tenemos una finca en Quimbaya, Quindío, avaluada en 3.500 millones de pesos y tenemos otros bienes como lo es en Fusagasugá, una finca valuada en 10.000 millones de pesos. Según las autoridades, son 3 los implicados, entre estos un coronel del ejército en retiro, el comediante Carro Loco y el hermano de uno de los cabecillas de la estructura criminal. Respecto a Carro Loco, se confirmó la extinción del derecho de dominio a 4 propiedades. Estas son las imágenes de las fincas, que suman más de 12.000 millones de pesos. Un juez de control de garantías emitió una orden de captura contra Timothy Alan Livingston por inducción a prácticas sexuales con 2 menores de edad. La Fiscalía informó que avanzan con los trámites para que se solicite a la Interpol la expedición de una circular azul para ubicar al estadounidense y vincularlo a un proceso penal en calidad de indiciado. En un parqueadero de Uribia siguen guardados los carrotanques que adquirió el gobierno para la distribución de agua en la Alta Guajira hace más de 2 meses.
En el municipio de Uribia, La Guajira, continúa la crisis por la falta de agua. Desde el 18 de enero que llegaron los carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión de Riego y Desastre, se ha venido generando polémica tras polémica. Lo que al principio parecía ser una solución a corto plazo se ha convertido en un verdadero laberinto sin salida. Han transcurrido 65 días desde la llegada de estos carrotanques que se habían destinado para el suministro de agua y hasta la fecha se encuentran parqueados en la guarnición del batallón de esta municipalidad. Hoy no tenemos agua ni siquiera lo suficiente para entregarle a la cabecera, por lo que hoy le pedimos al gobierno nacional que mire hacia este pueblo guayú que hoy está sedienta y que pide a gritos la necesidad de que se le resuelva el preciado líquido. Esta realidad que atraviesan los uribieros por falta del suministro del preciado líquido al parecer continuará. El IDEAN anunció que se prevé más sequía como consecuencia del fenómeno del Niño. Las autoridades del municipio solicitan al gobierno nacional una solución pronta para esta grave situación. El gobierno nacional dijo que en la última década han muerto 30 personas en Colombia por usar fentanilo. Un informe realizado por el Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia reveló que en la última década se han registrado 30 muertes asociadas al uso del fentanilo, de las cuales el 53,3%, es decir, 16 de los casos, se registraron entre 2021 y 2023. El documento se expone que en el 34,8% de los casos de muertes por uso de fentanilo se encontró la presencia del uso de otras sustancias sintéticas, principalmente ketamina. Frente a incautaciones, el informe de ODC muestra que entre 2003 y 2023 se registraron 33 incautaciones, principalmente en Bogotá, Medellín, Pereira, Villavicencio, Cartagena y Maicao. Una nueva encuesta revela que el presidente y candidato a la reelección en los Estados Unidos, Joe Biden, supera a Donald Trump por primera vez. Y Estados Unidos está en alerta por un posible ataque de parte de Irán. Un sismo de magnitud de 4.8 sacudió Nueva York. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. En Estados Unidos, una nueva encuesta nacional concluyó que el mandatario Joe Biden adelanta al exmandatario Donald Trump entre los votantes probables. Esto en la carrera por la Casa Blanca. Según el informe, Biden recibe el 52% y Trump el 48%. Estados Unidos está en alerta máxima y preparándose activamente para un posible ataque por parte de Irán, que podría ocurrir dentro de la próxima semana en respuesta al ataque israelí del lunes en Damasco, que dejó sin vida a altos comandantes iraníes. La ciudad de Nueva York vivió un sismo de magnitud 4.8 con réplica de 4.4, el mayor en 40 años. Según el Servicio Geológico del país, el sismo agitó la costa este estadounidense, desde Maryland hasta Maine, incluyendo Nueva York, New Jersey y Filadelfia. Las autoridades dijeron que los daños son menores y que no hay personas heridas. Sin embargo, instaron a los residentes de la ciudad a refugiarse debajo de los muebles si sienten alguna réplica. Ante las denuncias de congresistas, el ministro del Transporte, William Camargo, defendió la ejecución de su cartera en el programa Caminos para la Paz, un megaproyecto de construcción de vías terciarias. El ministro de Transporte fue escuchado por el Congreso para responder las denuncias de parlamentarios que señalan que dicha cartera solo ha ejecutado 200.000 millones de pesos de cerca de 8 billones de pesos para vías terciarias, de los cuales ya se habrían desembolsado 800.000 millones. Lamentablemente tiene solamente el 0.2% de ejecución. De esos 800.000 millones de pesos, solamente se han ejecutado 124.000 millones. El ministro responde y defiende la ejecución. Pueden revisar con otros sectores y el sector que más ha avanzado y que tiene proyectos más adelantados, así como la bolsa de recursos comprometido, es el Ministerio de Transporte. Eso obviamente da cuenta de un trabajo en el que hay un conocimiento previo de las entidades y también un apoyo robusto que de entrada permitió romper esquemas que se tenían bajo Ley 80 y que respetando ese marco habilitaron a la Junta de Acción Comunal para poder contratar y en esa tarea estamos nosotros avanzando. El gobierno advierte que algunos proyectos se han visto afectados por las consultas previas en determinadas regiones. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció la puesta en marcha del Fondo de Estabilización de Precios para apoyar al sector cafetero.
El Comité Nacional Cafetero, donde tiene asiento el gobierno, definió la metodología de distribución de recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Una vez el precio interno esté por debajo de 1.280.000 pesos la carga, se activará el beneficio, el cual se fijó en 76.000 pesos por carga para cada productor. Este fondo tiene recursos por 365.000 millones de pesos. La medida vigente por 4 meses busca apoyar a los productores que se han visto afectados por los menores ingresos. La ayuda está en principio diseñada para entregarlo a todas las familias cafeteras, pequeños, medianos y grandes. El funcionario aprovechó para desvirtuar las versiones sobre la búsqueda de una agremiación paralela a la Federación Nacional de Cafeteros. El gobierno no está interesado en construir un paralelismo. El gobierno lo que hace es escuchar a todos los actores. La medida quedó aprobada, aunque hay que decir que los precios repuntaron y tocaron máximos del último año. La cotización del mercado interno llegó al 1.560.000 pesos la carga, mientras el externo subió a $2.11 la libra. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, pronosticó que en Colombia están dadas las condiciones para continuar bajando los intereses de los créditos bancarios. En un foro sobre competencia realizado hoy en Bogotá, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, afirmó categóricamente que las entidades financieras ya están bajando las tasas de interés de los créditos bancarios. Vamos a bajar las tasas de interés y eso hicimos, bajamos la tasa de interés. Esto no es de discursos, esto no es de decir, es que nosotros somos los que luchamos por Colombia porque somos el mercado de X o Y. No. Nosotros lo demostramos de la manera, digamos que verificable a los sentidos. Esto no es de discursos, esto es de precios. El dirigente gremial informó que en la medida en que siga bajando la inflación, se darán las condiciones para abaratar los créditos. Guillermo García Realpe es el nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. García Realpe se desempeñó como senador de la República. Su nombre fue propuesto por el gobierno para integrar la Junta de Ecopetrol. La exministra Mónica de Greiff será la vicepresidenta de la Junta Directiva. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,4% a 1.388 puntos. La acción preferencial del Banco de Vivienda fue la que más subió, con una valorización de 2,78% a 22.200 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 9,36% a 42.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 42.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,23% a 34.200 pesos. El gobierno radicó esta noche el anteproyecto del presupuesto general para 2025 por un monto de 522 billones de pesos. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.764 pesos con 23 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.730 pesos y la venden entre 1.790 pesos. Un euro cuesta 4.092 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 11 centavos. El azúcar se transó en 21,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $86 con 93 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $90 con 92 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.290 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.